Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como siempre, os traigo un montón de información de muchas empresas. Primero vamos a comentar pues algunas noticias que han salido y que afectan a todo el mercado en su conjunto, como por ejemplo el dato de IPC de Estados Unidos o las decisiones de subidas de tipos de interés, tanto de Europa como de Estados Unidos, y después hablaremos de noticias concretas sobre las empresas de las que hacemos seguimiento aquí en el canal. Bueno, lo primero de todo, disculparme si notáis algo en la voz, ya que llevo un par de días con la garganta un poco mal y bueno, es posible que se me escuche un poco peor en este vídeo. Empezamos con el dato de IPC de Estados Unidos, que se reportaba esta misma semana. Seguimos teniendo una inflación interanual bastante alta, el dato fue un 7,1%, pero sí que es cierto que el dato fue mejor de lo estimado. Se estimaba que fuese un 7,3% y bueno, ha sido pues algo más bajo, ¿no? Ese crecimiento de la inflación, aunque repito que sigue en niveles muy altos, del 7%. Por el lado de la subyacente también fue algo mejor de lo esperado y quedó en el 6% cuando se esperaba que fuese del 6,1%. En ese sentido es un buen dato, ciertamente es mejor de lo que se estimaba. Sobre la decisión de subir tipos de interés, ha sido una subida más light, podemos decir, que la anterior, y ha sido de 0,5%, lo que sitúa los tipos de interés de Estados Unidos en diciembre de 2022 en el 4,5%, que es tal y como se estimaba. Y hablando de Europa, pues un poco más de lo mismo. La subida en esta ocasión ha sido algo más baja que la última subida, y ha sido también de medio punto, de 0,5%, lo que sitúa los tipos de interés en Europa en el 2,5%. Y ahora sí, ya pasamos a hablar de las empresas que seguimos aquí en el canal. La primera de la que vamos a hablar es de Microsoft. Aquí podemos ver en su blog oficial cómo anunciaban una asociación estratégica de 10 años con lo que sería la Bolsa de Londres, el London Stock Exchange, ¿vale? Que es, bueno, aquí nos dicen un proveedor de datos e infraestructura de los mercados financieros líder en el mundo. Y nos decían que esperan generar 5.000 millones de dólares en ingresos, pues en esa asociación, como os decía, de 10 años. También nos anunciaba Microsoft que comprará una participación accionaria en la empresa de aproximadamente el 4%. Otra noticia de Microsoft tiene que ver con una asociación también, en este caso con Viasat, para brindar acceso a Internet a comunidades desatendidas en todo el mundo. La siguiente noticia tiene que ver con Johnson & Johnson, empresa farmacéutica, vamos, de las más grandes del mundo, ya hemos hablado muchas veces de ella, y que realizará una spin-off pronto. Y aquí nos dicen que la unidad de Johnson & Johnson, allí en este país, en Japón, es registrada por presunta violación antimonopolio. Nos dicen aquí que la Comisión de Comercio justo de Japón sospecha que Johnson & Johnson y ASP Japón obstruyen las ventas de limpiadores y desinfectantes para endoscopios de la competencia. Así que bueno, parece que han tenido esta noticia esta semana. También toca hablar de BAM, de Brookfield, y es que, como ya sabéis, pues iban a hacer, o han hecho ya, mejor dicho, una escisión de lo que sería su negocio de gestión de activos, ¿vale? Van a seguir controlando el 75%, pero el otro 25% ahora va a cotizar como una empresa independiente. De manera que las personas que eran accionistas de Brookfield, pues han recibido acciones de esta nueva spin-off, y ahora tenemos pues dos empresas. Tenemos Brookfield Asset Management y Brookfield Corporation. Podemos encontrar lo que es la gestora, ¿vale? Esta empresa que se escinde, pues se llama Brookfield Asset Management y cotizará en la bolsa de valores bajo el ticker BAM. Y después tenemos la otra empresa que cotizará bajo el ticker BN, que sería Brookfield Corporation. Entonces, noticia interesante. Os invito a echarle un ojo a esa spin-off porque la verdad es que puede estar bien y sobre todo para los que os gusten las empresas de dividendo, pues es una empresa ligera en activos que se estiman unos crecimientos alrededor del 15% para los próximos años y puede estar interesante. De hecho, a precios actuales el dividendo ya ronda como un 4,5% aproximadamente y teniendo en cuenta el crecimiento que puede tener esta empresa, pues a lo mejor puede ser una buena opción para estudiarla. Teníamos noticia de Elon Musk y que tiene que ver con Twitter. En este caso, ya sabéis que al escribir los tweets tenemos un límite, ¿no?, de 280 caracteres. Y mucha gente pues se quejaba de esto y se lleva quejando de esto mucho tiempo. Entonces Elon Musk decía esta semana, o mejor dicho, confirmaba que Twitter va a ampliar esos 280 caracteres, pero hasta 4.000, lo que supone multiplicarlos pues por más de 10 veces, por unas 15 veces los caracteres que se podían escribir, ¿vale?
a mí, bueno, me parece un poco excesivo. Yo sí que me gustaría que se ampliasen, pero tampoco era necesario que se ampliasen hasta 4.000 caracteres. A lo mejor con haber puesto 500 o así, en mi opinión sería suficiente. Pero bueno, la noticia es esta. También hablando de Elon Musk, bueno, que sepáis que está vendiendo acciones de Tesla y nos anunciaban que esta semana pues ha vendido 3.600 millones de acciones de Tesla, lo que hace un total de cerca de 40.000 millones de dólares en ventas de estas acciones, que por cierto llevan un buen desplome, si no me equivoco, de más del 50% desde máximos históricos. Pero bueno, eso no es algo que únicamente pasa en Tesla, sino que pasa en muchísimas otras empresas tecnológicas. Tenemos también una noticia que tiene que ver con Google, en este caso es a través de Waymo, que es esta empresa que tienen para todo el tema de la conducción autónoma, como bien sabéis. Y Waymo, como veis, busca permiso para vender viajes en autos autónomos, coches autónomos, en San Francisco. Entonces, bueno, es una noticia interesante. La verdad es que estaría bien conocer más información sobre esta parte de Google, sobre esta parte de Waymo, para poderla valorar de alguna manera, porque tampoco hay mucha información. Otra noticia que podría estar relacionada también en parte con Google tiene que ver con una aplicación que lanzaron recientemente que se llama ChatGPT. Y es una inteligencia artificial, básicamente, a la que tú le preguntas cosas y te responde, ¿vale? Y de manera que a mí me ha sorprendido bastante. Os invito a probar esta aplicación y además es que se están acelerando bastante las descargas en pocos días. Creo recordar que ha sido en 5 días o algo así. Ha superado el 1.000.000 de descargas. Entonces, sobre esta empresa se empezó a hablar mucho esta semana sobre si podría ser un sustituto de Google o a lo mejor un competidor que podría dañar su negocio. Bueno, yo realmente no creo que esto vaya a ser así, pero es un debate que había. Y en concreto en esta noticia nos hablaban de proyecciones de venta para la empresa. De hecho, nos decían que para este próximo año se estimaban unos 200 millones en ingresos que podría generar esta empresa y para el año 2024 se habla de que podrían quintuplicar eso hasta los 1.000 millones de dólares en ingresos. Por cierto, esta empresa también está relacionado algo con Elon Musk, ya que es uno de los cofundadores. Ya veis que este hombre está metido pues en muchísimas cosas, la verdad. Entonces, no sé qué opináis vosotros de esto de ChatGPT, o si lo habéis probado, me lo podéis dejar aquí en los comentarios, pero a mí la verdad es que lo probé y me sorprendió bastante para bien. Aprovecho para recordaros, chicos, como siempre, que si queréis apoyarme, pues podéis dejar un buen like aquí abajo para que poco a poco vayamos creciendo en este canal. Y ahora sí, seguimos con las noticias. Toca hablar de CTS, Convert Technology Solutions, esta empresa small cap de Canadá que está muy castigada en bolsa, lleva una torta increíble. Por cierto, comenté algo sobre esta empresa recientemente en el vídeo que os dejaré aquí en la descripción, que se llama Empresas que están comprando los insiders recientemente. He hecho ya 2 vídeos de ese tipo. Bueno, pues en el segundo de esos vídeos hablo un poco de CTS porque los insiders volvieron a comprar acciones de esta empresa. Como ya sabéis y comentamos en anteriores vídeos de noticias, se contrató un comité especial para tomar una decisión para intentar reflotar el valor de esta empresa. Y teníamos una noticia relacionada con esto. Como veis, Convert Technology Solutions anuncia a Houlihan Lokey Capital y Canaccord Genuity Corp como asesores cofinancieros para ayudar en la revisión y evaluación de las alternativas que se pueden llevar a cabo o las cosas que se están barajando para lo que os decía, ¿vale? Para intentar reflejar ese valor intrínseco de la compañía en la cotización, ya que, como veis, las acciones llevan un desplome brutal y eso pues hace pensar tanto al equipo directivo como a muchos inversores que probablemente estas acciones estén infravaloradas y bueno, a lo mejor pues hacen algo, ¿no?, para reflotar ese valor. La siguiente noticia tiene que ver con Altria, concretamente con la parte de Juul. Ya sabéis que es todo esto de los cigarrillos electrónicos y demás y todo este tema del vapeo. Juul es una empresa en la que está invertida Altria y como veis Juul acuerda pagar 1.200 millones por el vapeo de jóvenes. Para resolver, nos hablan aquí de 10.000 demandas contra el fabricante de cigarrillos electrónicos como una de las principales causas de una epidemia de vapeo entre los jóvenes de Estados Unidos. La siguiente noticia tiene que ver con el gigante Apple y bueno, el tema tiene que ver con unas regulaciones de la Unión Europea y Apple se estaría preparando para permitir tiendas de aplicaciones alternativas tanto en iPhone como en iPads en lo que sería la Unión Europea para el próximo año, pero como os digo, todo esto es para cumplir la nueva ley europea de competencia, ¿vale? Entonces parece que tendremos a partir del año que viene pues no solamente la App Store, sino que habrá otras tiendas de aplicaciones alternativas.
pero que sepáis que es por esto, es por un tema de regulación, ¿vale? No porque Apple quiera favorecer la competencia. Y esto pues sería en la Unión Europea. Teníamos otra noticia que tiene que ver con esta empresa y con otra empresa india llamada Tata Group. El conglomerado indio de software, Tata Group, como os decía, planea abrir 100 tiendas en todo el país en las que solo venderán productos de Apple. Es otra noticia que nos informaban esta misma semana. Noticia interesante del gigante de pagos Visa, que invertirá 1.000 millones en África durante los próximos 5 años. ¿Y por qué van a hacer esta inversión? Bueno, pues porque quieren aprovecharse del crecimiento que puede venir con todo el tema del auge de los pagos electrónicos. Y la verdad es que esto es interesante, lo comentamos por Twitter y yo creo que es una buena inversión y bien visto por parte de Visa. Nos decían aquí, Visa ha estado invirtiendo en África durante varias décadas para hacer crecer un negocio verdaderamente local. Se espera que el florecimiento del mercado de pagos electrónicos aquí en África experimenta un crecimiento de los ingresos de casi un 20% al año, alcanzando los 40.000 millones, que ya es una cifra considerable, para el año 2025. Así que como veis, están invirtiendo aquí y se esperan buenos crecimientos. Es una de nuestras regiones de más rápido crecimiento, dijo Andrew Torre, presidente regional de Visa para Europa Central y Oriental, Medio Oriente y África. Teníamos una noticia también que tiene que ver con Meta y en este caso detenía la construcción o la inversión que estaba haciendo en 2 data centers en Dinamarca. Y otra noticia que nos saltaba esta semana también tiene que ver en parte con Meta porque está un poco relacionado, ya que afecta a uno de sus rivales, que en este caso es TikTok. El Senado aprueba proyecto de ley que prohíbe TikTok en dispositivos gubernamentales. Entonces esto es un ataque a TikTok. Vamos a leer lo que nos dice aquí el Wall Street Journal. El Senado aprobó por consentimiento unánime un proyecto de ley que prohibiría a los empleados federales descargar o usar esta aplicación de redes sociales de TikTok en dispositivos gubernamentales, ante las crecientes preocupaciones de seguridad nacional. La legislación aún tendría que ser aprobada por la Cámara y ser firmada por el presidente para convertirse en ley. Pero bueno, igualmente es un proyecto de ley que hay. Ya sabéis que se ha estado hablando del tema de prohibir TikTok porque dicen que si no interesa que recopilen toda esa información de ciudadanos estadounidenses que, bueno, podrían utilizarla de alguna forma, ¿no? La empresa ByteDance, empresa china, ya sabéis. Y bueno, parece que con todo el tema de empleados federales, pues ya veis que hay aquí un proyecto de ley para prohibir esto. Otra noticia que tiene que ver con otro de los gigantes es con Amazon, y en este caso tiene que ver con una empresa que se llama Games Workshop, que entre otras es la creadora de este famoso juego, que a lo mejor muchos de vosotros habéis jugado, de los Warhammer 40.000, estas figuritas, ¿no? Si recordáis que, bueno, se pintaban y se jugaba con ellas. Yo sí que las he conocido hace muchos años, y como veis, Amazon en este caso busca dar vida a este popular juego de fantasía después de acordar en principio producir contenido de cine y televisión con el desarrollador británico al que pertenece esta marca, que es, como os decía, Games Workshop, que cuando he visto antes las acciones de esta empresa británica pues estaban repuntando cerca del 15%. Creo que es una noticia que para los que tengáis acciones de esta firma pues está bien. Otra noticia que teníamos esta semana tiene que ver con el gigante de las telecomunicaciones Verizon, que tenía en este caso una asociación con la empresa de transmisión en streaming Netflix. Y en este caso, fijaros lo que nos decían, de que a algunos de los clientes de Verizon pues se les iba a dar Netflix gratis durante un año si se suscribían a otros servicios a través del nuevo mercado de transmisión. Entonces, bueno, ofrecerán ese paquete de un año de Netflix gratuito a algunos de estos usuarios de Verizon. Otra noticia que tenemos aquí tiene que ver con Lockheed Martin y en este caso pues tiene que ver con la compra de estos cazas F-35. Tiene que ver la noticia con Alemania. Alemania recibió el visto bueno para comprar aviones de combate F-35, de estos que fabrica Lockheed Martin, en el marco de proyectos de adquisición de material militar valorado por 13.000 millones de euros. Y por último, comentar que Kellogg, esta empresa de alimentación, de la que una vez fui accionista, la verdad es que es una empresa que me gusta, pero no tengo acciones actualmente, anuncia la autorización de una recompra de acciones, nos dicen aquí, por hasta 1.500 millones de dólares, que se iniciaría a partir del día 1 de enero y estaría vigente hasta el final del año 2025.
Así que nada más por esta semana, chicos. Os dejaré, como os he dicho, el último vídeo que subí aquí abajo en la descripción, que creo que es interesante y os ha gustado bastante. Es este vídeo en el que hablo de empresas que están comprando los insiders, por si no lo habéis visto. Y nada más, chicos, recordad que podéis dejar un buen like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, que estoy preparando algo interesante, a ver si os gusta. Un saludo.